Hola, buenas a todos. Bienvenidas aquí al culto un domingo más. Y me alegra ver que hay caras nuevas. Al fondo, si me pueden decir los nombres. Por lo menos la primera vez que yo los veo. No tengo muy buena memoria, pero sí. Ok. Y también dar las gracias a Dios de que puede estar aquí Valentina, del viaje que fue ayer, ¿no? Llegaron ayer. Y eso es de gran gozo. Si ven a muchos chinijos arriba, no se asusten. Es que hoy llevamos nosotros el culto. Puede salir o muy bien o muy mal, pero esperemos que bien. Eh, Me gustaría que fueran a la palabra de Dios al Salmo 34, versículo 1, y cuando lo tengan, que se pongan de pie. Y dice, bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que oramos y empezamos a darle paso a Jesús con alabanza. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por la oportunidad nueva que nos das, que nos brindas, que nos regalas, de poder estar aquí, unos cuantos de tus hijos, amigos, simpatizantes también, Señor, de nuestra iglesia local, para adorar y bendecir tu nombre, Señor, en esta mañana. Queremos hacerlo de una forma, Señor, que te agrade, de una forma también, Señor, que demuestre que estamos llenos de gozo y de gratitud por lo muy bueno, por lo muy y grandemente bueno que has sido para con nosotros, Señor. Tuya es la misericordia, Señor, tuyo también es el poder y tuyo es el honor y la gloria en esta mañana, Señor. Gracias por morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos siempre, Padre Celestial, a poder honrar tu nombre cada día que nos reunimos aquí, Señor. Te agradecemos también, Señor, que tú cuidas de nuestro pastor y de nuestro anciano, Señor, que hoy no se pueden encontrar con nosotros, Señor. Tú conoces, Señor, cada circunstancia y te pedimos, Señor, que allí donde ellos estén, Señor, tú les estés bendiciendo, Señor, con tu palabra, Padre Celestial. Y que, Padre Celestial, a nosotros que estamos aquí ya, Señor, prepares nuestros corazones para adorarte, para que tú, Señor, seas glorificado en esta mañana y para que tu palabra sea prosperada, Señor, en esta mañana para cada uno de nosotros. Te damos las gracias por todo, Señor, y pedimos tu protección y tu cuidado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues nos ponemos de pie y vamos a empezar este tiempo de alabanza. Jesucristo Dios eterno, eres el Rey de mi vida, digno de ser alabado. Quiero alabarte y gozarme en ti y habitar en tu presencia. Es el gozo de mi alma, adorándote, cantando, que soy tuyo y tú eres mi Señor. Y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre, mi Jesús, por siempre te amaré y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre yo te amaré. Que al bebé nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Perdón, ahora sí. Todos conocemos la historia de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos conocemos lo que ocurrió en el Mar Rojo. El Señor hizo que las aguas se separasen para que su pueblo pudiese caminar en tierra seca. Eso queremos enseñárselo a los niños. Se lo enseñamos en la escuela dominical, pero se lo queremos cantar también con ellos. Entonces, este coro tiene mímica y como decimos, todos tenemos que ser como niños. Entonces, queremos que todos hagamos los movimientos. Entonces, fijémonos, los niños en Meji y en Aida, los adultos, fíjense aquí a las chicas que están cantando con nosotros para que juntos hagamos los movimientos porque eso también agrada al Señor. Amén. Se lo cantamos. El Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. Lo saltaron, no, lo volaron, no, lo nadaron, no, no, no.
Navegando no, sobre el puente no, pues dime cómo fue. Pues Dios con un viento dividió el mar así, y el mar camino se abrió y su pueblo lo cruzó. El mar rojo lo cruzaron, el mar rojo lo cruzaron, el mar rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. Lo saltaron, no, lo volaron, no, lo nadaron, no, no, no. Navegando, no, sobre el puente, no, pues dime cómo fue. Pues Dios con un viento dividió el mar así, y el mar camino se abrió y su pueblo lo cruzó. Se supone que habían anuncios. Si no recuerdo mal, antes vi las pantallas. Bueno, de todas formas, eh... bueno, están ahí. Ya como muchos saben, ya se acabó lo de la guardería, hasta que ahora se retome de nuevo el inicio de las clases. También se acabaron ya sí, las escuelas dominicales y todo. Así que los cultos es a las 11 y también a las 7 los jueves tenemos un culto que gracias a Dios cada vez está empezando a ser más asistido y eso ya es para darle gloria. Y es bueno que cada vez intenten venir más gente porque ahí es donde si tienen algo que quieran que los demás, o sea, los demás hermanos oren por ustedes, ese es el momento perfecto. Sí. También los de Moklam tienen ahora dentro de poco el examen del Nuevo Testamento. Si no recuerdo mal, tienen de plazo hasta final de junio. No, de julio, perdón. También los de Acre van a venir ahora, los de la iglesia de Irlanda, para hacer un campamento de los niños. Las edades son de 10 a 11 años. Y si no mal recuerdo, es de... lo pone aquí. De 2 a 6 de la tarde. Y no solo van a estar estos, también van a ver, como hacíamos los otros años, de que se va a abrir el portón para entregar ahora, 23, 22, 23 y 24. También estará el Club Emanuel, que vamos a ver si lo volvemos a retomar, porque eso era bastante bonito ver a tantos niños escuchando de la palabra. Y será, sí, 22, 23 a las 7 en las plazas. También para los jóvenes. Hay varios campamentos. Está uno en Maranata, del 26 al 28, que nada más que es un fin de semana, pero es bastante bueno porque se centra bastante en, bueno, en este año tocó el tema de un buen ministro de Jesucristo. Sinceramente, yo he ido a todos los campamentos y es una cosa increíble. Así que si tienen jóvenes y les quieren apuntar, es un campamento espectacular. También al NIC es otro campamento que se hace ahora a nivel de toda Canarias y este año toca en Tenerife. Lo bueno que de esta iglesia vamos unos cuantos jóvenes, no voy yo solo, así que intenten animar a más gente que todavía creo que hay plazas y si están interesados y quieren ir, hablen con Jesús o Ruth, que son los líderes de jóvenes. Y eso sería todo. Pueden sentarse. Gracias, gracias Señor por el día que nos estás dando, Señor. Gracias porque nos estás cuidando, Señor, porque nos estás permitiendo estar aquí, Señor, un domingo más, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús, Señor, que trae la predicación, que estemos todos muy atentos, ¿Se Señor, para escucha aprender lo que Él estuvo estudiando, Señor, para traernos, ahora? Señor, Sí, se me escucha y bien. Bien. guárdalo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Qué grande y qué maravilloso es Dios que permite que los jóvenes sirvan al Señor. Aún con nervios, pero esos nervios dicen, todos nos ponemos nerviosos, de todas formas no es una cosa que tampoco preocupe, pero
Eso lo único que quiere decir es que hay que insistir más, hay que trabajar más y hay que darle más oportunidad a los jóvenes a que planten cara y se vengan aquí delante y ellos sean los que adoren, dirijan la adoración, porque no adoramos nosotros, adoramos toda la iglesia y esa es la realidad. Por eso cuando venimos a la iglesia del Señor tenemos que venir con gozo y tenemos que venir con alegría y tenemos que venir con júbilo, aunque pareciese que no es así como tiene que ser, pero es que Dios se merece toda nuestra adoración. Por eso cuando nosotros alabamos al Señor, damos palmas. Por eso cuando nosotros alabamos al Señor, nos regocijamos, porque no le estamos cantando a un Dios muerto. ¿O alguien aquí adora a algún Dios muerto? Todos adoramos a un Dios vivo, decimos amén. Eso es así. Y un Dios vivo que sin duda en el que creemos, en el cual tenemos fe. ¿Y saben quién tenía mucha fe? Abraham. La Biblia dice de él que es el padre de la fe. Y de él vamos a seguir hablando. Nos encontramos ya en el capítulo 14, al cual les animo que abran sus Biblias y descansen en ese capítulo 14. Es un capítulo complejo, es un capítulo que quizás si lo estuviésemos leyendo en el Génesis, quizás pasásemos de largo, sobre todo algunos versículos complejos que vamos a leer a continuación, pero vamos a preparar unas buenas pantallas para poder dar un poquito de cultura geográfica. Los jóvenes que acaban de terminar este año de instituto y acaban de acabar geografía, historia, pues me podrán un poco apedrear en esta mañana porque creo yo que ellos están un poco olvidando esa etapa de año escolar, pero es necesario que hablemos y que lo documentemos porque es importante. Bien, estamos todos con Génesis capítulo 14, amén. Muy bien. Esta predicación de Génesis 14 la he titulado, bueno, antes de eso, recordemos un poquito la última vez, porque va ligado al capítulo 14, el capítulo 13, hablábamos del camino de regreso al altar y comentábamos, aunque ahora lo vamos a detallar más, acerca de Lot y Abraham y esa separación que hubo en el cual, pues, Abraham se quedó en Manré, en cambio, Lot caminó hacia Sodoma, pero no es el tema. El tema que vamos a ver lo he titulado La fe victoriosa. Y como sobretítulo ahí podemos leer dos preguntas que iremos navegando en ellas para poder esclarecerlas. La fe sin duda es un fundamento esencial para el ser humano, ya no solo para el creyente, sino para el ser humano en sí. La fe es la confianza que depositamos en algo o en alguien y que empuja nuestras acciones y nos da la esperanza de un futuro feliz. Todos tenemos fe. Nuestras acciones, nuestra confianza son depositadas en algo o en alguien. Por eso digo que la fe es un fundamento esencial para el ser humano en general. Pero hoy aquí nos atañe hacer una pregunta o varias preguntas que van relacionadas. Preguntas urgentes, preguntas que apremian, preguntas que son necesarias y que son existenciales. ¿En qué basas tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué o en quién mueves todas tus acciones, tus esfuerzos? ¿Cuál es tu esperanza de futuro? Hay muchos tipos de fe. Muchas personas ponen su fe en muchas cosas o en personas y depositamos no solo fe, depositamos nuestra esperanza y nuestro plan de futuro en el cual invertimos mucho tiempo y esfuerzo. Muchos pueden tener fe en los estudios que ahora están cursando o que cursarán en el futuro, los cuales le van a proveer una profesión el día de mañana y por el cual van a vivir de esa profesión o esperan vivir de esa profesión. Hay mucha gente que pone fe en los estudios para prosperar materialmente. Hay otros que ponen su fe en el amor, no solo en el amor de pareja, sino también en el amor en familia, los hijos, los primos, los padres, los abuelos, porque esa es su fe, esa es su esperanza y en ellos invierten esfuerzo y tiempo, esperanza de futuro. Hay muchos otros que ponen su fe en la ciencia y en el engrandecimiento de ella para que podamos conseguir no solo conocimientos, sino avances que permitan mejorar nuestra salud.
Ahora, hace poco veía unos reportes de noticias que decían que ya habían conseguido criogenizar a un ser humano. Una cosa de locos hoy en día. Preservar la persona hasta que el día de mañana se encuentre una cura para su enfermedad y en ese momento despertarlo y inyectarle esa cura. Hasta ese punto llega la ciencia, ¿no? Y hay gente que pone su fe en esto. Y hay gente que pone no solo su fe, sino su dinero. Son cantidades astronómicas las que se invierten en este tipo de tratamientos, en este tipo de investigaciones. Hay otros que ponen su fe en el éxito. Es decir, en todo aquello, ya puede ser académico, laboral, económico, pero que todo responde a una prosperidad en la sociedad. Ellos esperan poner su fe en el éxito para ser aceptados o para ser aprobados en una sociedad en la cual nos movemos. Solo hay que ver a nuestros jóvenes y no tan jóvenes que no tienen identidad propia, están buscando su propia identidad y la buscan en la música, la buscan en cantantes, la buscan en vidas de personas que se muestran a nivel mundial y esos son sus referentes. Lo cierto es que todos necesitamos poner nuestra fe en algo o en alguien y dejarnos la vida invirtiendo en esa fe. Pero mira, antes de empezar a desgranar, yo le voy a pedir a un joven que busque Mateo capítulo 6, versículo 31, y se me ocurre, por ejemplo, Laura, que puedas levantarte, y no hace falta el micro, pero lee Mateo capítulo 6 y léeme, por favor, los versículos del 31 al 33. Mateo 6, del versículo 31 al 33. Amén. El mundo, la corriente de este mundo, nos ofrece un catálogo de cosas, de creencias, para que nosotros depositemos nuestra fe. Y hay mucha gente, como decíamos, que pone su fe en muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice algo muy importante que ha leído Laura, y es que todos los incrédulos ponen su fe en estas cosas. No quiero decir con ello que no sea importante estudiar, que no sea importante tener un trabajo, que no sea importante tener salud, ni que sea importante el poder tener cierto estándar. Pero cuando nos afanamos de tal manera que invertimos no solo nuestro conocimiento, sino toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en estas cosas, ahí es donde radica el problema y ahí es donde el Señor Jesucristo dice, no se preocupen por todo eso. No está diciendo, deséchenlo, es malo. No, está diciendo, no se preocupen por eso. Porque preocuparse por las cosas terrenales es despreciar al Dios de la creación que nos lo da todo. Y así como ella nos lo estaba leyendo, nuestro Padre Celestial ya conoce todas nuestras necesidades, todas, incluso hasta las que no conocemos. Porque así de maravilloso e indagable es nuestro Padre Celestial, que conoce todas nuestras necesidades, pero nos dice una cosa, que depositemos la fe en algo, en alguien más bien, en el reino de Dios y su justicia, o en otras palabras, en Cristo, que pongamos nuestra fe en Dios y sus promesas, porque poner nuestra fe en Dios es todo un reto y requiere confianza, requiere que depositemos todo nuestro esfuerzo en la búsqueda de ese reino de Dios y su justicia, en su obra, la que Él empezó hace más de 2000 años, cuando murió en aquella cruz del Calvario, resucitó, porque no sé si saben, Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces venimos y no pareciera eso. Y muchas veces vivimos y si nos grabaran, y si hiciesen una grabación como ahora nos están grabando para el Zoom, si nos hiciesen una grabación de nuestra vida diaria, seguramente no se notaría que verdaderamente estamos adorando a un Dios vivo.
Llénate de gozo y de esperanza, porque adoras a un Dios que está vivo, que resucitó y que te encargó a ti y a mí una tarea fundamental: expandir el evangelio, dar y difundir el mensaje de salvación. Él quiere que depositemos toda nuestra esperanza en este mandamiento, en esta obra que Él ya empezó. Pero hay un hándicap, es decir, hay una desventaja en esta fe. Todas las fe que hemos visto hasta ahora solo tratan de abastecer y satisfacer mi yo, mi personalidad, mis ambiciones, mis metas, mis sueños. Pero la fe en Dios es diferente y tiene ese hándicap, esa desventaja. Y la vamos a leer. Y le voy a pedir a Gabriel que busque Lucas capítulo 9, y todos busquemos Lucas capítulo 9, y leamos los versículos del capítulo 9, versículos del 23 al 25. Y cuando Gabriel esté preparado, se pone de pie y lo lee. Lucas 9, 23 al 25. Leemos. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero y siempre bajo el suyo? Amén. La fe del creyente es una fe abnegada, es una fe que se despoja de sí mismo para dar a los demás. Es una fe como la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se despojó a sí mismo, bajó a este mundo en forma humana y se dejó matar para salvarnos a ti y a mí. Esa fe es la que Dios quiere que tú tengas, porque esa es la fe victoriosa. Hoy en día se hablan de muchas fes cristianas que promueven el autoengaño, que promueven la prosperidad material, que dicen que nunca vas a sufrir, que si sufres estás en pecado, y mucho menos de todo eso, y lo vamos a leer ahora en Génesis 14, que la fe no consiste en eso, ni la victoria consiste en eso tampoco. Pero Dios quiere que pongas tu fe en Él, pero esa fe es una fe que está dispuesta a despegarse de uno mismo. Todo lo contrario a lo que ofrece el mundo, todo lo contrario de lo que ofrece Satanás, el príncipe de este mundo. Satanás, el príncipe de este mundo, dice: sáciate, traga, come, llénate, sé exitoso, sé famoso, sé próspero, llénate la barriga, sáciate. Y Dios dice: dale al pobre. Dios dice: entrégate a ti mismo, deja todo lo que estás haciendo, toma mi cruz cada día y sígueme. Porque el que se aferre a esta vida la perderá, pero el que la entregue por amor de Dios, ese la salvará. La fe del cristiano es singular. Creemos en lo que no vemos, pero sí vemos. No sé si me sigues. Creemos en lo que no vemos, pero sí lo vemos. A los jóvenes les enseñábamos en la escuela dominical este año que la fe no es ciega. Muchos dicen: la fe en Dios es una fe ciega. No estás viendo lo que estás creyendo. ¿Cómo vas a creer en algo que no ves, algo que no puedes probar, algo que no puedes comprobar? Pero la fe no es ciega. La fe es evidente. No podemos verlo. Y aunque Hebreos 11:1 dice que es la evidencia de las cosas que no podemos ver, sí que las podemos ver cuando observamos lo que Dios hizo en este mundo que ha creado. Y podemos ver las cualidades visibles del Dios invisible. Y eso es una realidad. Nada más poder abrir los ojos y despertar una mañana más y poder respirar y poder ver a tu familia y poder tener la satisfacción de que vas a ir a un sitio donde vas a trabajar y donde vas a hacer un buen trabajo y por ello te van a dar dinero y por eso vas a poder mantener a tu familia. Eso es para darle gracias a Dios. Por lo tanto, todas esas cosas las ha dado Dios y todo eso nos lo ha dado para que nosotros seamos agradecidos, pero también para que depositemos nuestra fe en aquel que conoce todas nuestras necesidades y las pone por nosotros. Solamente nos pide que busquemos su reino, que depositemos nuestra fe por encima de todo en el reino de Dios, que nos esforcemos en buscarle todos los días. Esto hace a nuestra fe por encima de todas las fes que existen en este mundo.
porque nosotros creemos en aquel que tiene el poder y el control para no solo dominar este mundo y haberlo creado, sino también tener poder sobre la muerte y sobre el pecado. Y esa es la fe de este hombre que vamos a estudiar en esta mañana, Abraham. Abraham, como se le conoce en este momento. Recuerden que Abraham es su nombre ahora mismo, en este capítulo 14 también lo vamos a ver. Esa es la fe victoriosa, esa es la fe de Abraham. Y si miramos la vida de Abraham, podemos ver que él salió de una comodidad, salió de Ur de los Caldeos para ir a una tierra desconocida, y cuando llegó allí tuvo que soportar una hambruna, y después de esa hambruna tuvo que soportar la separación con su sobrino Lot. Y ahora en el capítulo 14 que nos manda, vamos a verlo preparándose para una guerra. La Biblia describe a Abraham, como dije, como el padre de la fe. Y cuando analizamos ese padre de la fe, podemos observar que continuamente Abraham está enfrentando nuevos retos, está enfrentando nuevas pruebas, está enfrentando nuevas tribulaciones. Y es el padre de la fe. Entonces, concluimos que la vida cristiana es una vida de fe. Y si Abraham es el padre de la fe, entonces estamos abocados a una vida marcada por pruebas, marcada por tentaciones, marcada por aflicciones, por tribulaciones. Pero déjame darte una buena noticia. No es una vida de masoquistas, es una vida en victoria. Porque dice la palabra de Dios que esa fe es la que vence al mundo. Esa fe que acabamos de analizar hace un momento y que hemos comparado con las fees que se encuentran en el mundo. Y vamos a leer otro pasaje y le voy a pedir a Bakú que sea el encargado de leer Primera de Juan, capítulo 5. Vamos todos a buscar en nuestras Biblias Primera de Juan, capítulo 5. Y Habacuc nos va a leer el versículo 4 y el versículo 5. Versículo 4 y versículo 5 de Primera de Juan 5. Amén. Entonces, ¿quién tiene la victoria? El que ha creído en Jesús, el que ha puesto y el que ha depositado su fe y su confianza y sus esfuerzos en el Dios de dioses, en el Rey de reyes, en el Señor y Salvador de nuestras vidas. Recuerda que no hay fe sin pruebas. Esto es importante que lo grabes a fuego en tu corazón. No hay fe sin pruebas. ¿Y por qué son necesarias las pruebas? Diríamos, ¿qué necesidad tenemos de pasar por trances, por dificultades, por problemas, por circunstancias, por enfermedades, por infidelidades, por tantas cosas? Porque Dios quiere completar la obra que hizo. Nuestra obra no está completa. Somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Levanten la mano. Todos los que son salvos, todos los que habéis depositado vuestra fe en Cristo Jesús, no estáis completos todavía, porque Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que andemos. No es solamente aceptar a Cristo. Gloria a Dios. Somos salvos. Vamos a estar con Él en la eternidad. Pero Él quiere que crezcamos. La importancia de las pruebas, la importancia de los retos, la importancia de las tribulaciones es la madurez espiritual. No te conformes a la leche materna, no te conformes a este mundo. Crece, estudia la palabra, aprende, ponla en práctica. Dios quiere madurez en nosotros, así como el oro tiene que ser pasado por el fuego para que todas esas impurezas del metal desaparezcan y quede un oro fino. Así, Dios quiere que nosotros también seamos purificados día a día, momento tras momento, prueba tras prueba, reto tras reto, tribulación tras tribulación, porque Él quiere que seamos santos. Él quiere que vivamos vidas agradables a Él. Él quiere que seamos santificados. No habrá santidad en tu vida si no pasas por el fuego de las pruebas. Y eso es una realidad, porque así somos y así es como nos conseguimos, con el poder de Dios y la fortaleza que da el Espíritu Santo, poder soportar las pruebas. Santiago 1, vengan conmigo al libro de Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, dicen así:
Santiago 1, del 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Necesitamos las pruebas, pero más que aún necesitamos las pruebas, necesitamos la fe que vence esas pruebas. Esa fe que vence al mundo, esa fe que vence cada circunstancia, cada tribulación por la que pasamos. Nunca huyas de la prueba, sino aprende a depender de Dios en ellas. Porque muchas veces cometemos el error de intentar atacar la prueba por nuestros propios esfuerzos, pero estamos equivocados. Dependamos de Dios. Pidámosle a Dios que Él sea quien nos dé la fortaleza, que nos ayude a alejarnos de ese pecado que te acecha, a acercarte más a su palabra, a la oración. No que sea por nuestros propios esfuerzos, sino por la fe que hemos depositado en el Hijo de Dios y en su perfecta obra en la cruz del Calvario. Necesitamos una fe poderosa, una fe victoriosa para poder afrontar tantos retos en nuestras vidas. Retos como una nueva etapa escolar o laboral, un comienzo de un noviazgo o de un matrimonio, la responsabilidad de trabajar en la obra de Cristo en la iglesia local o afrontar la enfermedad, incluso la muerte. Se necesita una fe victoriosa para enfrentar la muerte. Ahora bien, tampoco debemos de confundir las pruebas y las tribulaciones con las consecuencias del pecado, porque a veces los pecados traen consecuencias y esas consecuencias hay que saber diferenciarlas de las pruebas. Ambas ayudan para bien, porque si leemos en Romanos 8:28, un hermano, una hermana que pueda buscar, Lindsay, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 28. Si leemos este pasaje nos esclarece. Amén. Es decir, todo, ya sea la prueba, ya sea la tentación, ya sea la tribulación, ya sea el pecado y sus consecuencias, todo nos ayuda para nuestro desarrollo de madurez espiritual. Y la disciplina que Dios ejerce sobre nosotros muchas veces puede desagradarnos y puede causarnos dolor y tristeza y enfado. Pero dice Hebreos 12:11 que luego trae una apacible sensación de victoria, porque es la victoria la que pasa después de pasar la prueba. Y esto es lo que nos encontramos en el capítulo 14. Nos encontramos las consecuencias del pecado de Lot y por otro lado nos encontramos con las pruebas que Abraham tiene que afrontar. Y eso es un poco lo que queremos ahora leer y estudiar conforme a la palabra de Dios. Hoy nos centraremos en la prueba de Abraham y de cómo él usó esa fe victoriosa para salir del paso y para obtener la victoria. Vamos a leer, ahora sí, Génesis capítulo 14, después de esta introducción. Y les pido paciencia porque hay nombres muy complicados aquí en esta porción, pero lo vamos a leer diligentemente y con paciencia. Amén. Dice Génesis 14, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kelodarmer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semember, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer. En el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino este rey, que no voy a nombrar otra vez, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y a los susirtas en Ham, a los semitas en este lugar, que es muy largo, y a los cereos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Seboín y el rey de Bela,
que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el monte de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Aerioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Hasta aquí de momento. Y ahora diremos, bueno, ¿qué es esto? Sí, es complicado. Son nombres muy difíciles, muy largos, tienen un significado precioso. Vamos a verlo en mapa, ¿vale? Aquí tenemos un mapa de Oriente Medio, Oriente Próximo. Y aquí vemos Turquía, vemos Irán, Arabia Saudita, vemos Egipto, vemos Chipre. Ya nos vamos ubicando un poquito, ¿no? Vale. En ese tiempo, en los tiempos de Abraham, habían 4 reinos aquí de arriba que los podemos ver. El reino de Goim, el reino de Elazar, el reino de Sinar, el reino de Elam. Todos paganos. Vale, y aquí vemos donde está el Mar Muerto, que es este trocito de aquí. Vale, este es el Mar de Galilea, este es el Mar Muerto. Aquí vemos Hebrón, donde habita ahora mismo Abraham. Y aquí vemos aproximadamente las demás ciudades de las cuales vemos que luego estos reyes vienen y los someten. Vemos Sodoma, donde se encuentra Lot en este momento, Gomorra, Adma, Seboín y Bela. Ahí vemos esos reinos. Y aquí vemos un poquito el percal, como decimos en Canarias, de cómo está la situación en mapa. Bien, ¿qué ocurrió? Pues aparte de que estos reyes tenían un problema político con más reinos, pero con estos reinos en concreto fue porque se les rebelaron. Entonces ellos, para no andar en detalles, ellos decidieron conquistarlos y se decidieron a venir todos aquí, a este lugar donde conquistaron todas ellas y donde aquí apresan a Lot, el sobrino de Abraham. ¿Dónde? En el valle de Sidín, que lo acabamos de leer. Este sitio más o menos concretamente por aquí abajo. Bien, entonces más o menos ahí nos hacemos una idea de el lugar, la posición aproximadamente. No vamos a entrar en detalles históricos porque es más complicado y no tiene tampoco el caso. Pero para resumirlo brevemente, la narración de una guerra, quizás es la primera guerra narrada en la Biblia, quizás puede ser la primera guerra también, pero no lo tenemos claro, pero sí es la primera guerra que vemos relatada en la Biblia. Y son 9 reyes, en total son 10, solo que Melquisedec lo vamos a ver al final. Es un rey singular, diferente, ya que es el tipo de Cristo en el aspecto sacerdotal. Pero en el momento que estaban aquí, vemos como Abraham ejerce esa fe y toma las decisiones correctas con respecto a lo que está aconteciendo aquí. Vemos como Abraham en este capítulo ya no es el mismo Abraham del capítulo 13 ni del capítulo 12, es un Abraham diferente, es un Abraham refinado. Es como que ha pasado por el fuego de la prueba y de la tribulación y este Abraham actúa de manera diferente y lo vamos a notar. Aquí vemos un Abraham más refinado, actúa más correctamente y en este pasaje hay muchísimas enseñanzas. Podríamos hablar del diezmo y tantas cosas más, pero nos vamos a centrar en esa fe. Entonces esos 4 reyes del oriente vienen y atacan a estas 5 ciudades cerca de donde vivía Abraham. Y en una de ellas vivía Lot, al cual toman de prisionero después de derrotarlos a todos. Y sin entrar en más detalles históricos, nos centramos en lo que ocurrió después. Si nos acordamos del capítulo 13, como mencionaba al principio de la predicación, recordamos que Abraham y Lot se separan. Y esta separación también quería hablarnos acerca de que se marcaban 2 tipos de caminos en función de nuestras decisiones personales. Podíamos tomar el camino de obedecer a Dios o podríamos tomar el camino de seguir nuestra propia vista. De ahí que mencionásemos que andábamos por fe y no por vista. En el caso de Lot, andó al revés. Lot andó por vista, gracias por la corrección, anduvo por vista y no por fe. Y para recordarlo, nos pasamos al capítulo 13, un capítulo más atrás, y leemos esos versículos que nos narra lo que hizo Lot. Capítulo 13, versículos del 10 al 11 dicen: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham, versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo, y lo pongo de resalto,
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta el punto que en capítulo 14 ya Lot reside en Sodoma. Y entonces esto es lo que ocurre, que la causa del pecado trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Estos reyes vinieron, conquistaron todas estas ciudades y se llevan a Lot preso junto con toda su familia. Esto es lo que le pasó a Lot. Y vemos como poco a poco se va acercando a Sodoma y a lo que su vista le llamaba. Y no dio lugar a adorar a Dios. Nosotros aprendemos de buscar a Dios, buscamos su presencia. Nos rodeamos de personas que adoran a Dios, que buscan su presencia. Y por esa razón nos reunimos como en un día como hoy, porque juntos hemos venido con una única intención, adorar al Señor y darle gracias. Esto es lo que nos mueve y esto es lo que debemos de buscar. Pero si no te gusta estar aquí, si te estás quedando dormido en esta mañana o estás pensando en otra cosa o estás pensando en lo que vas a hacer después, quizás es porque eres un poco como Lot y estás poniendo tu mirada en esas llanuras, quizás en esas arenas de la playa a la que quieres ir después de salir de aquí o a ese lugar donde vas a ir a comer con tu familia más tarde. Pero ahora estamos aquí y tenemos que poner nuestra mirada en Dios y no en lo terrenal. Eso fue lo que le pasó a Lot y por eso es la diferencia entre lo que le ocurrió a Lot y lo que le pasó a Abraham. Abraham decidió hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Le obedeció, hizo lo que él le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, sal de tu zona de confort, sal de tu zona donde estás confortado, sal de tu tierra y de tu vieja manera de vivir y vete a otro lugar, a otra forma de vivir que yo te daré y pon tu esperanza en esa forma que yo te daré. Todos tus esfuerzos y toda tu fe y yo te daré la victoria. Eso es lo que Dios le hizo a Abraham que hiciera y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. Que dejemos nuestra zona de confort y que vayamos al lugar donde Él nos está ordenando ir y que pongamos toda nuestra fe y todo nuestro esfuerzo en esa labor que Él tiene preparada para nosotros. Y dice que Él nos dará la victoria. ¿Y cuál es esa meta? ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es esa tarea a la que tenemos que ir, hermanos? Mateo 28. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Que seáis mis testigos. Y llevad a todo el mundo y hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Esa es nuestra tarea. Y Dios te está diciendo, sal de tu zona de confort, sal de tu zona donde te encuentras cómodo. Hay mucha gente ahí fuera que está sin Cristo y que necesitan el mensaje de salvación. Eso es lo que está haciendo. Eso fue lo que le dijo a Abraham y eso es lo que Abraham está haciendo. Ahora, Lot no hizo exactamente eso. Lot decidió guiarse por su vista. Él vio las frondosas llanuras y dijo, esto para mi ganado va a venir genial. Y muchas veces nosotros hacemos igual. ¿Y saben qué dice la Biblia que es eso? Santiago 4:4. Carta de Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es eso. Entonces la pregunta es, la que viene a continuación es la que tenemos que pensar. ¿Eres amigo de Dios o eres amigo del mundo? Pero dice la palabra de Dios que no podemos agradar a los dos lados. No se puede servir a las riquezas y a Dios. ¿Caminas en la fe victoriosa? Es decir, poniendo tu confianza en Cristo, tus esfuerzos en leer la palabra de Dios, en leer tu Biblia, en orar cada día. ¿Estás poniendo todo tu esfuerzo y las riendas de tu vida en sus manos? ¿Estás tomando todas las decisiones que estás tomando en tu vida contando con su dirección? ¿Siguiendo al pie de la letra sus mandamientos, sus ordenanzas, sus instrucciones? ¿O estás poniendo los ojos en el pecado? ¿Estás haciendo como Lot? ¿Estás observando la llanura? ¿Estás observando la playa al final del culto?
¿Estás observando lo que vas a hacer después? ¿Estás observando otra cosa en vez de hablar de Dios? El pecado es muy sutil y nos va trayendo poco a poco a Sodoma como con Lot. Porque Lot no fue directamente a Sodoma, Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar allí. Y yo me imagino a Lot allí en mitad de la llanura diciéndole a la mujer, voy a hacer un viaje a Sodoma, a hacer unos intercambios de ganado y vengo pronto. Y a los 4 o 5 días al regresar, mira, he visto una tierrita un poquito más adelante, podríamos plantar nuestras tiendas un poquito más adelante y así, como voy muy de camino a Sodoma, pues se reduciría el tiempo y podríamos aventajar. Y ya ha llegado a un punto, dice, mira, ya encontré una casa en Sodoma, está preciosa, tiene 4 ventanas, 5 habitaciones, 2 baños, un jacuzzi, vamos a irnos a Sodoma ya. Y así es como se pasa con el pecado. Un poquito ahora, un poquito después, y ya después embarrados hasta el fondo. Abandonemos ese pecado que nos arrastra a Sodoma, a la derrota, y acerquémonos confiados al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y obtener la victoria en Dios. Lot se conformó con ser el enemigo de Dios. La palabra de Dios nos dice que nos conformemos a otra cosa. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando uno recibe al Señor en su corazón y recibe el llamado, porque no solamente el llamado a la salvación, es el llamado a proclamar su evangelio. Recordemos lo que decía Lucas 9, todo el que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Ese es el llamado completo. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón y empieza a andar los caminos del Señor, empieza a crecer, empieza a madurar. No es una maduración instantánea, pero es un caminar diario, como decimos en música, increciendo, ¿no? Hacia arriba, siempre hacia arriba. Nunca vamos, aunque la vida del cristiano es una vida de altos y bajos, siempre vamos hacia arriba. Bajamos un poquito, pero nunca tanto como para volver a tocar el fondo. Tenemos que remontar y seguir caminando por fe, esa fe victoriosa. Y nos convertimos en representantes de Cristo en este mundo. ¿Y cómo estamos representando a Cristo en este mundo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos reflexionando la palabra de Dios cada día? ¿Estamos practicándola? ¿Estamos cuidando de decir malas palabras, de escuchar mala música? ¿Nos estamos cuidando de no hacer lo malo? ¿Nos estamos cuidando de no reírnos con el chiste verde? ¿Nos estamos cuidando de no faltarle al respeto, de no hablar a escondida de mi compañero de trabajo? ¿Nos estamos cuidando de dar buen testimonio de Cristo? ¿O nos estamos acercando a Sodoma? Bien, pues vemos ahora aquí la decisión de Abraham. Ya hemos visto la mala decisión de Lot, pero vamos a ver la decisión de Abraham. Bien, aquí vemos que después de que estos reyes atacaron a todas estas ciudades y se las llevaron hasta este lugar, hasta Adán, aquí Abraham toma la decisión de ir a por su sobrino, de ir hacia todos los que estaban cautivos de esos reyes. Y podemos ver como Abraham, que era un hombre de paz, aún así, él estaba preparado para luchar. Dice aquí en los versículos que vamos a leer a continuación, versículo 11, dice que, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Fíjate que Abraham, aunque era un hombre de paz, estaba preparado para la guerra y luchó no por motivos egoístas como hoy en día son las guerras, ¿verdad? Vemos las guerras que tenemos hoy, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel con Gaza, y podemos ver que todos los que están alrededor de esa guerra se mueven por egoísmo y por beneficio propio, pero Abraham no hizo eso. Abraham fue a ayudar a su sobrino y a todos aquellos que estaban allí.
Él quería ayudar. Fíjate qué actitud la de Abraham en los versículos 13 y 14. Y armó a sus criados y los siguió hasta Dan. Aquí vemos que aunque Abraham estaba separado para Dios, no estaba aislado del mundo. Y eso nos dice algo importante. Nosotros somos cristianos y estamos separados para Dios, pero no debemos de vivir aislados del mundo. Y tenemos que orar y tenemos que actuar en un mundo que está en tinieblas. Abraham se preparó para la guerra y preparó a toda su casa para ir en busca de su sobrino Lot. ¿Tú estás preparando a tu casa? ¿Estás preparando a tus hijos? ¿Estás preparando a tu esposa, a tu esposo? ¿Nos estamos preparando para la guerra? No una guerra física, una guerra espiritual. Fíjate también que Abraham estaba preocupado por ayudar. Él podría haber dicho, yo estoy aquí tranquilito debajo de mi encinar, ellos se lo buscaron. Dice la Biblia que Sodoma era los más pecadores que podían haber contra Dios, pero él podía haber dicho, Sin embargo, no hizo eso. Y nosotros hoy en día caminamos por estas calles, caminamos por esta isla y vemos tanta necesidad y vemos tantas cosas y muchas veces decimos, se lo buscó. Yo no tengo culpa de lo que le ha pasado a esta persona, voy a seguir caminando. Los cristianos a veces somos también igual, pero aquí Abraham no dice eso. Y muchas veces ya no solamente ocurre esto en la calle con los incrédulos, también ocurre en la iglesia con los hermanos que caen en pecado. No digo que no podamos juzgar, pues Dios nos ha dado la autoridad para poder hacer juicio, pero lo que sí es verdad es que no podemos desechar al hermano caído tampoco. Y me gustaría leer un par de capítulos, un par de pasajes que van en relación a esto. Gálatas 6, del 1 al 2, dice, Gálatas 6, del 1 al 2, dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuántas veces el hermano que cae, verdad? Y somos más tendentes a señalarlo que a levantarlo, ¿verdad? Dice Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si hay un hermano que cae en pecado, somos llamados, somos exhortados a ayudarlo a cambiar, a ayudarlo a dejar eso que esté haciendo que le haya hecho caer y ayudarlo a levantarse. Al débil, el fuerte lo levanta, porque dice aquí, no sea que tú también seas tentado. Es decir, hoy está él abajo, mañana puede ser tú. ¿Qué preferirías que hiciesen contigo si tú te encontraras en una situación de pecado en el cual has caído? ¿Que te señalasen con el dedo o que te ayudasen y te levantasen y te exhortasen y te ayudaran a dejar eso que ha hecho que te cayeras? Pero también es verdad que muchas veces cuando intentamos ayudar e intentamos exhortar al hermano caído, muchas veces también ocurre que el hermano no quiere ser ayudado. Y entonces es como dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalar y nos juntéis con él, para que se avergüence. Más, fíjate tú, normalmente tú cuando señalas a alguien es para humillarlo, pero no es lo que está diciendo Tesalonicenses aquí. Aquí está diciendo, señala y no te juntes con él, para que se avergüence, mas no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como a un hermano. Muy diferente esa actitud. Y tenemos que tomar nota, porque Abraham hizo eso. Abraham podía haber dicho, se lo buscaron. Yo le dije a Lot antes de que se fuese, no te vayas para allá, esa gente son pecadores, esa gente hacen las cosas mal.
No te aconsejo eso, si lo haces allá tú, luego no me vengas a pedir ayuda, Suena, ¿eh? Si tú te metes en problemas, luego a mí no me vengas a buscar, yo no te voy a solucionar la papeleta, etc, etc, etc. Esto suena. Pues el ejército de Abraham se juntó para enfrentar a ese enemigo. Y aunque nos parezca raro ver a Abraham ejerciendo de líder militar, no nos debe de extrañar, pues nosotros también somos soldados. Dice 2 de Timoteo 2, del 3 al 4, que somos soldados de Jesucristo y que tenemos que estar preparados. La meta de militar en las filas del Señor es agradarle. Y eso fue lo que hizo Abraham, agradar al que lo tomó por soldado, a Dios. Y nosotros también estamos llamados a agradar a Dios como soldados. Para poder vencer a aquellos reyes, Abraham tuvo que adiestrar a los de su casa, ya estaban adiestrados. Yo me imagino que en esas épocas los asaltantes y los pandilleros de aquella época y toda esa gente que venía y te atacaban por la espalda cuando dormías, me imagino que estaban a la orden del día y ellos tenían que prepararse, tenían que adiestrarse para poder defenderse de todo aquel que quisiera hacer guerra contra ellos. ¿Y tú? ¿Te estás adiestrando para la guerra? ¿Estás atento, vigilante a los asaltantes de tu vida espiritual? Abraham recibió la instrucción de Dios y obtuvo la victoria. Nosotros tenemos instrucciones. Están aquí, en su palabra. Las estamos atendiendo. Estamos expandiendo la noticia de salvación. Si no recibes el mandato del Señor, no tienes propósito ni victoria. No tenemos propósito ni victoria. No hay victoria que valga ante un ejército desarmado, un ejército no preparado. Abraham no fue a esa guerra por venganza personal, sino para liberar a personas que andaban cautivas, prisioneras de aquellos reyes que eran sus enemigos. Nosotros estamos aquí también para lo mismo, para liberar a muchas personas que andan cautivas en un mundo dominado por un rey que es Satanás y el pecado. ¿Y cómo? ¿Cómo haremos eso? Pues con el poder del Evangelio. Juan 8, 31, 32. ¿Quién puede leerlo? Y así no se me duerme. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: vosotros permanecéis en mi palabra, tenéis verdaderamente mi espíritu, conoceréis la verdad os hará libres. ¿Con qué libertaremos a este mundo caído y en tinieblas? Con el poder de Dios, con la palabra de Dios, que es la que verdaderamente nos hace libres. Y Abraham entró allí de noche, dice la palabra de Dios, versículo 15, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Los liberó. Qué bueno es cuando venimos a la iglesia y encontramos que alguien ha aceptado a Cristo en su vida. Qué gozo y qué regocijo es cuando traemos a alguien al que le hemos hablado de Dios y se ha aceptado a Cristo en su vida y lo traemos a la iglesia y todos nos regocijamos porque hay un pecador más arrepentido. ¿Cuánto gozo tuvo que haber sentido Abraham al ver que todas estas personas eran liberadas del yugo de estos reyes? Obviamente fueron liberadas de una manera física, pero nosotros lo atraemos hacia nosotros, hacia nuestra particularidad de hoy en día como una guerra espiritual. Qué bueno es liberar. Qué bueno es que el Señor libere por medio del trabajo que hemos hecho, que Él nos ha dado, a alguien que estaba perdido. Y para terminar, vemos que Abraham, después de esta gran victoria de su fe, no se lleva el mérito. Normalmente cuando tienes algo, consigues algo, obtienes un mérito o te dan una medalla o te dan una felicitación en tu trabajo o te dan un regalo, lo que sea, normalmente la gloria es para ti. Normalmente el mundo pone su fe en cosas
que obviamente va a tener resultados y que ese resultado va a redundar hacia su propio beneficio personal. Pero la fe del cristiano, la fe cristiana no es así. Y Abraham le da la gloria a Dios por medio de su victoria. Vemos aquí al final del capítulo 14, podríamos estudiar muchísimo este capítulo porque podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de Melquisedec y de su que es sombra de Cristo, podríamos hablar del diezmo, pero fíjate en algo muy concreto. Aquí, cuando ellos regresan de esta victoria, se encuentran con 2 reyes. Hablábamos que eran 10 reyes, ¿verdad? Bien, se encontraron con 2 reyes. El primero que se encontró fue a Melquisedec. Vamos a leer los versículos 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, con él salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjate que aquí podríamos hablar hasta de la cena del Señor. Y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjate que este rey no le está diciendo, qué bueno eres, Abraham, lo has hecho, que toda la gloria sea para ti, ¿no? Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó, el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. La gloria es para Dios y solo es para Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Recibió esa bendición. Recibió eso que este rey que adoraba a Dios, obviamente, le estaba mostrando. Pero luego, más tarde, aparece el rey de Sodoma que le dice a Abraham lo siguiente: dame a las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. Fíjate tú, el rey de Sodoma le está diciendo, toma los bienes, toma las riquezas, toma la gloria de la guerra, toma tu recompensa. Pero Abraham le respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Y cuántas personas pretenden enriquecerse personalmente? No hablo solo de dinero, a costa del evangelio. Abraham termina ese capítulo diciendo, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Esos son los aliados de Abraham, pero nada tenían que ver con Abraham y su casa. Y vemos a un Abraham muy diferente al del capítulo 13 y 12. Vemos a un Abraham maduro, que no quiere el reconocimiento, que no quiere las riquezas de lo que acaba de hacer. Se conforma con haber obedecido al Señor y darle la gloria a Dios de que todo lo que él hizo fue porque Dios quería que así fuese. Eso es lo que nos debe de importar. No nos debe de importar si la iglesia está llena. No nos debe de importar si la iglesia está vacía. Nos debe de importar que estemos haciendo las cosas para el Señor y que Él se lleve la gloria. Por eso vemos cómo Él recibe la bendición de Melquisedec, la cual la recibe sin rechazar, pero rechaza el ofrecimiento del rey de Sodoma. Y debemos de tomar ejemplo de esto. Lo que hacemos, no lo hacemos por reconocimiento ni por enriquecimiento personal. Lo hacemos porque le amamos y porque le obedecemos y le honramos con nuestras vidas por lo maravilloso que Él es, que ha sido y que será. ¿Qué menos? ¿Verdad? Y quiero terminar ya al final, quiero compartirles un capítulo entero, pero yo estoy seguro de que no se van a aburrir de este capítulo 3 del libro de Colosenses, porque iba a sacar solo un extracto, pero dije, es que es necesario leerlo entero. Entonces, si quieren acompañarme a Colosenses capítulo 3, y ya acabamos con este pasaje. No tiene desperdicio ni una sola letra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y lo dejo hasta aquí. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que de ella, Señor, nos nutrimos. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Gracias por este culto, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra no quede vacía aquí, Señor, sino que se vaya con nuestros corazones, Señor, a nuestros hogares y que podamos reflexionar de esa fe victoriosa que llevó a Abraham a esta victoria tan importante y que nos haga reflexionar de esa victoria que aún todavía no se ha consumado del todo, que se consumará cuando tú regreses, Señor. Te esperamos ansiosos, pero tenemos mucho trabajo también todavía que hacer. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar preparados para la guerra, Señor, porque se presentan tiempos malos, tiempos oscuros, donde nuestros hijos, Señor, y también nosotros estamos expuestos a una maldad muy grande, pero muy sutil también. Ayúdanos a discernir, ayúdanos, danos la sabiduría, Señor, que tu palabra sea nuestra guía y que no tomemos ninguna decisión sin contar con tu dirección y con tu, Señor, con tu cuidado y tu protección. Señor, como dice tu palabra, no nos dejes cruzar este Jordán si tú no vas con nosotros, Señor. No nos dejes vivir esta vida, Señor. No nos dejes tomar decisiones si tú, Señor, no estás de acuerdo con ellas, Señor. Y ayúdanos como Abraham a tomar decisiones correctas, Señor, para que tú y solo tú seas, Señor, el exaltado, el bendecido y el honrado. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Y doy paso a Abacú para que termine el culto. Y este coro, pónganse de pie, por favor. Y este coro es a dos voces, así que se note. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de alabar. de alabar. Yo te amo, Yo te amo, yo te sigo yo te sigo y
por siempre y por siempre te seguiré. te seguiré. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno eres digno de alabar. de alabar. Yo te amo, Yo te amo, yo te sigo yo te sigo y por siempre y por siempre te seguiré. te seguiré. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Oramos. Gracias, Señor, por el culto tan bonito que nos ha podido poder estar aquí, Señor. Gracias porque nos has estado cuidando, Señor, y porque hemos podido aprender más de tu palabra, Señor. Cuídanos ahora de regreso a nuestros hogares, Señor, de que andemos todo bien, Señor, y que sigamos poniendo en práctica, Señor, todo lo que aprendemos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Ahora canto despedido.